Gracias por abrirme esta ventana. Venezuela tiene una vocación muy particular para desarrollar las más variadas fuentes de energía y albergar casi cualquier actividad que requiera de energía abundante, económica y de bajo impacto ambiental como insumo fundamental en sus procesos productivos. Así como China fue capaz de atraer durante muchas décadas inversiones extranjeras bajo la premisa de que contaba con mano de obra barata, Venezuela podría ser capaz de hacerlo también, ofreciendo sus ventajas competitivas en materia energética, siempre y cuando seamos capaces de ofrecer seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada e instituciones sólidas capaces de brindar confianza a los inversionistas. El mundo está angustiado por el calentamiento global y el cambio climático. Se han firmado tratados internacionales como el Acuerdo de París del 2015, en el cual 197 países alcanzaron el compromiso histórico de enfrentar el cambio climático y combatir el efecto invernadero. Como hemos dicho en otras oportunidades, los combustibles fósiles, como el petróleo, el gas y el carbón, son acusados de contribuir al efecto invernadero a través de la emisión de dióxido de carbono, CO2, que al ser retenido en la atmósfera se dice que propicia el calentamiento global del planeta. Pero no todos los científicos concuerdan con esas conclusiones. En un esfuerzo por ser objetivo, voy a exponer algunos de los argumentos de quienes atribuyen el calentamiento global a causas naturales y no a la actividad humana. Alegan que se trata de un fenómeno natural causado por variaciones en la actividad solar, también por cambios en la órbita terrestre y por actividad volcánica, en muchos casos bajo los océanos, así como también pequeños cambios que secularmente ocurren en el eje magnético de la Tierra, causados por movimientos de su núcleo externo, que está compuesto por un fluido de hierro y níquel fundido. Señala también que la Tierra ha experimentado ciclos de calentamiento y enfriamiento a lo largo de su historia, independientes de la actividad humana. Bueno, no voy a tomar partido a favor de una u otra causa. Probablemente ambos bandos tienen una parte de la razón. Simplemente me voy a referir al caso específico de Venezuela, que sin duda es muy particular. Venezuela tiene gigantescas reservas de petróleo y gas natural que puede producir con un impacto ambiental bajo. Según cifras oficiales, las reservas probadas de petróleo del país superan los 300.000 millones de barriles. Por otra parte, según el informe mensual de la OPEP correspondiente al mes de junio del 2024, nuestra producción es actualmente de 822.000 barriles diarios, lo que equivale a 300 millones de barriles al año. Al dividir las reservas probadas totales de 300.000 millones de barriles entre la producción anual de 300 millones de barriles, la duración teórica de nuestras reservas, o sea, el tiempo que nos pueden durar al nivel actual de producción, es de unos 1000 años. Es por tanto evidente que a Venezuela lo que le conviene es incrementar su producción para obtener beneficio de sus enormes reservas de petróleo y aplicarlos a la solución de los inmensos problemas sociales y económicos que nos aquejan. Una cosa está clara: la reactivación de nuestra industria petrolera requerirá de cuantiosísimas inversiones que no están al alcance de un Estado endeudado y sumido en una crisis sin precedentes. Por tanto, esa reactivación dependerá de capitales privados, tal como lo ha expuesto, por cierto, María Corina Machado en sus programas. El efecto multiplicador de esas inversiones sin duda contribuirá a una rápida recuperación de la economía. Venezuela podrá seguir produciendo petróleo por muchos años más, con un impacto ambiental reducido. Vamos a ver por qué. Como ya lo mencioné en programas anteriores, más del 52% de nuestro territorio está ocupado por selvas tropicales. Esas selvas son el sumidero natural del dióxido de carbono, el CO2. Ellas lo capturan, lo conservan o lo absorben y el carbono lo transforman en su alimento, liberando el oxígeno a la atmósfera mediante un proceso natural conocido como la fotosíntesis. Se trata la fotosíntesis de un proceso biológico que realizan las plantas y las algas, utilizando la luz solar para convertir el CO2 en oxígeno, y al liberarlo ejerce un efecto benéfico sobre el clima y la atmósfera. Por cierto, además de disponer de un 52% de nuestro territorio cubierto de selvas tropicales,
Otro 20% lo conforman sabanas, en las cuales también ocurre, quizás con no tanta intensidad, la fotosíntesis. La vegetación de nuestras sabanas juega asimismo un papel crucial en la captura del dióxido de carbono, ayudando por esta vía a mitigar el cambio climático. En los países del hemisferio norte y sur, donde hay cambios marcados de estaciones, el fenómeno de la fotosíntesis contribuye a capturar el CO2 básicamente durante la primavera y el verano, cuando hay más horas por día de luz solar. Durante el otoño y el invierno, la vegetación en las matas pierde sus hojas. Los días se acortan y la fotosíntesis disminuye sensiblemente. Muy diferente es el caso de países como Venezuela, ubicados en el trópico, donde la irradiación solar se mantiene continua y donde la actividad de captura del CO2 de la atmósfera y su transformación en oxígeno resulta considerablemente más intensa, constante y efectiva a lo largo de todo el año. Por otra parte, adicionalmente a la acción favorable de las selvas tropicales y las sabanas, hoy en día la tecnología permite recapturar en la atmósfera el CO2 producido por la actividad petrolera y almacenarlo en el subsuelo. Gracias a esas técnicas se puede, como dije, capturar el dióxido de carbono, el CO2, comprimirlo en plantas especiales e inyectarlo en yacimientos subterráneos, almacenándolo en campos de petróleo o gas ya agotados como los que abundan en Venezuela. Ese CO2 almacenado en el subsuelo es un subproducto que puede tener después múltiples usos económicos en la agricultura, la industria y la alimentación. Los mismos argumentos se aplican a la producción de gas natural. Las reservas probadas de gas natural de Venezuela son una de las más altas del mundo. Eso sí, cabe señalar que lo que es absolutamente inaceptable es la quema o venteo incontrolado de gas natural en mechurrios, lo cual produce enormes emisiones de gas de efecto invernadero como el CO2, el metano, CH4, y el óxido de nitrógeno, NOx, entre muchos otros. El metano es particularmente dañino a los efectos del cambio climático. En Venezuela, pero particularmente en Punta de Mata, se queman en mechurrios cantidades exorbitantes de gas, estimadas en unos 1.715 millones de pies cúbicos cada día, lo cual representa para el país una pérdida del orden de 18 millones y medio de dólares por día. Para entender la magnitud de esa cifra, basta mencionar que la demanda total de gas en Colombia es de 1.139 millones de pies cúbicos diarios. En otras palabras, en Venezuela se quema más gas del que consume Colombia. Néstor Hernández, uno de nuestros más reconocidos expertos en la materia, ha señalado que el gas arrojado al ambiente equivale a 281.000 barriles por día de petróleo. En las fotografías satelitales nocturnas, quizás el sitio más iluminado de Venezuela es Punta de Mata, en el estado de Monagas, debido al gas que allí se quema o se ventea en mechurrios. No se trata solamente del daño ambiental y las pérdidas económicas que se producen, sino que además, al no reinyectarse parte de ese gas a los yacimientos donde provienen, allí los hidrocarburos pierden presión y comienzan a hacerse más densos en el subsuelo, pudiendo acarrear la pérdida progresiva de esos yacimientos. Para descarbonizar aún más su matriz energética, Venezuela tiene todo el potencial de desarrollar otras fuentes energéticas limpias que no emitan CO2. En fin, el objeto de estos programas es insistir en el enorme potencial energético que tiene Venezuela y el cual estamos desaprovechando de la manera más absurda. En los próximos programas me voy a referir al potencial de energía hidroeléctrica, solar, eólica e incluso un nuevo combustible que ofrece una gran promesa para la humanidad, el hidrógeno verde. Venezuela tiene muchísimas posibilidades en materia de generación energética. Incluso allá algunos hablan de otra fuente de energía libre de CO2, de dióxido de carbono, que ayudaría a mitigar el cambio climático. El reactor de torio de sal fundida, paradigma de la energía nuclear del futuro, pero que por ahora presenta desafíos tecnológicos que deben ser resueltos.
Por cierto, Venezuela tiene también importantes reservas de torio en su subsuelo. En cada oportunidad, insistiremos en la vocación energética del país y las oportunidades que ofrece cualquier actividad que requiera de energía abundante, económica y de bajo impacto ambiental. Una vez más, le doy las gracias por haberme prestado atención y haberme abierto esta ventana en sus pantallas. Y espero verlos en un próximo programa, invitándolos a suscribirse si les interesaron los temas que aquí estoy tratando.